Bien, vamos a resolver el siguiente circuito usando el equivalente de Thevenin. En primer lugar, debemos calcular, como sabéis, para el equivalente de Thevenin, pues la fuente equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin. Vamos a empezar por la resistencia equivalente, que es la resistencia vista entre A y B cuando cortocircuitamos todas las fuentes. Bueno, si salimos de A, así nos cabe todo, si salimos de A se nos divide en dos nuestro circuito, ¿vale?, donde encontramos una resistencia de 60 ohmios, que es esta de aquí. Seguimos, se vuelve a dividir en dos. Por la parte superior encontramos una de 100 ohmios en serie con una resistencia de 20 ohmios, que son estas dos. Por la parte inferior de las de 60 nos vamos a encontrar esta resistencia de 120 ohmios, que se unen todas en el mismo punto, este de aquí, y me falta ubicar esta resistencia que está en la parte inferior, que es de 60 ohmios, y todas se unen en el mismo punto, siendo esto el punto B de nuestro circuito. Si asociamos, pues veremos que aquí 100 en serie con 20 son 120, que en paralelo con 120 son 60. Estos 60 vienen de 100 más con 20 en serie en paralelo con 60. Y por la parte inferior pues nos quedan 60 ohmios. Esta asociación, si asociamos los dos de arriba, nos quedan 120 ohmios en paralelo con 60, nos da una resistencia equivalente, si la calculáis, de 40 ohmios. Lo que nos falta ahora es resolver para calcular la E de, bueno, ya sabemos, la resistencia equivalente nos ha dado 40 ohmios. Para calcular la tensión de Thevenin, lo que debemos hacer es calcular la tensión que hay entre A y B, cuando entre A y B tenemos un circuito abierto. Circuito abierto porque si no, no tendríamos diferencia de tensión. Fijaros que aquí, voy a cambiar el color, vamos a pasarlo a verde, por ejemplo. Fijaros que en este caso tendremos que asociar estas dos resistencias, 60 y 60 nos va a dar 120. Esta de 120 la vamos a asociar con esta de aquí, me va a dar 60 ohmios, ¿vale? 60 ohmios que me van a quedar en serie con esta de 100 y esta de 20. Es decir, que voy a tener un circuito de este tipo. 20 más 100 y aquí esos 60 que hemos comentado. ¿Vale? La intensidad que pasará por este circuito serán los 30 voltios que tenemos en la fuente dividido entre los 180 ohmios, estos de aquí, que me dan 0,17 amperios. Esa es la intensidad que pasa por este circuito, ¿vale? A mí lo que me interesa realmente es saber la caída de tensión entre estos dos puntos CD. Pues la caída de tensión VCD será la intensidad por los 60 ohmios de la resistencia equivalente de esa asociación, que nos da 10 voltios. Ese punto CD en nuestro dibujo original es el punto C y el punto D. Como la resistencia entre C y D, que son estas dos, son iguales, esos 10 voltios se dividen entre 5, entre 2, son 5 voltios por ser iguales las dos resistencias entre C y D. Y con este valor ya tenemos el valor de la fuente
de Thevenin y este es su equivalente.